Ya, son las 5 de la tarde con 23. ¿Y quién iba a pensar que Congreso telonearía a Cristiano Ortega Pupo aquí en esta frecuencia literaria con el Fondo de Cultura Económica, que nos trae algunos títulos recomendados también de la editorial, como lo adelantaba, variopinto, con poesía, con textos para niños y niñas, con economía, ciencia, hay de todo hoy día. Pero primero darte la bienvenida, Cristian, aquí a Frecuencia Pública, tu espacio Frecuencia Literaria. No, primero, muchas gracias por estar contigo, Rodrigo. Para mí es un honor. Como cada vez que yo vengo, que me ha tocado siempre con Dani anteriormente, te mando saludos. Sí, porque ahora al revés, pues le mando saludos a Dani. ¿Estás escuchando? Sí, ¿Estás escuchando? Sí, me escribió. Entonces, no, muchas gracias por estar acá, como siempre. Un honor, me encanta, me entretengo mucho. Se pasa volando esta media horita hablando de libros y qué bacán. Muchas gracias, repito, por la invitación. Sí, me gusta también, como te decía, la selección que vamos a partir revisando. Sí. Yo pensé que era un insulto al arquero de Colo-Colo, pero no, El Ratón Morón. El Ratón Morón. Que es un libro para niños escrito por Elisa Zulueta, que la conocemos a ella por ha escrito obras de teatro, actriz también de teatro, de teleseries, del podcast de Expertas en Nada, y también junto a Virginia Donoso, que tú me contabas fuera de micrófono, que también tiene una carrera que es bien destacada y se nota ahí una carrera como ilustradora bastante conocida. Entonces, claro, se juntan estas dos cracks y sacan este libro por el Fondo de Cultura, que es una de nuestras novedades más potentes de este mes y el fin de año. Sí, pues es un lindo regalo ya para las fechas que se aproximan, quizás ir armando un pack para acercarse, ¿no?, a este ratón. Cuéntanos un poco la historia de este roedor, por qué es tan importante y por qué es tan entretenido también, según estaba hojeando. Claro, Elisa Zulueta, bueno, aparte de lo que tú dijiste, tiene una beta súper importante que es la de cuentacuentos. Ya. Ella lleva como cuentacuentos de experta y también como escritora de teatro y de obras de narrativa, principalmente de literatura infantil. En este libro puntualmente, El Ratón Morón, una edición en tapadura muy bonita, narra la historia de un ratoncito que vive en una casa de una familia bastante acomodada y que mientras esta familia en la mañana van a trabajar y van al colegio, se dedica a usar todos los beneficios de esta gran casa, la piscina, a comerse las sobras de la mesa. Pero come bien el ratón morón. Come bien porque la familia es como que va al desayuno, le pegan 2 mordiscos al desayuno y se van directamente donde tienen que ir. Y dejan todo ahí botado. Entonces el ratón morón se come unos sándwiches con palta, se toma el juguito, se va a tirar unos piqueros a la piscina. Lo pasa re bien en esta casa, ¿no? Hasta que un día X, el ratón morón se queda dormido, obviamente en la cama de 2 plazas, se queda dormido y lo pillan. No. Y lo pillan. Y ahí le cuenta un poquito su historia. Y de ahí va parte la historia de este ratón, que es bastante Barça y gracioso. y que termina de una u otra forma convirtiéndose en uno más de la familia, ¿no? Es una historia muy, muy graciosa, muy simpática, muy para contárselo a los más chiquitos, muy de cuentacuentos. O sea, tenemos la presentación del libro el 21 de octubre en el Fondo de Cultura Económica del Paseo Bulnes, donde Elisa nos va a hacer un cuentacuentos con este libro, así que estamos re contentos, muy gracioso, muy entretenido y nos gustó mucho, sobre todo cómo quedó el producto final, digámoslo. Y tiene esa picardía como del ratón chileno. El ratón chileno. Sí, la diferencia, porque el ratón chileno es diferente al ratón gringo, a Mickey Mouse, por ejemplo. Claro. Es como más, ¿cómo es decirlo? Más picaresco. Podríamos decir que es la picardía del ratón chileno, absolutamente. Esta es la picardía clásica del ratón chileno. Hoy me dio pena ahora porque el otro día apareció un ratón en mi casa y lo saqué. Tendría que haberlo esperado un poquito y haberlo escuchado quizás, ¿no? Porque... Te pido disculpas, ratón, si me estás escuchando hasta ahora, quizás donde estés. Oye, y bueno, también hay un foco importante de ustedes por la literatura infantil. Claro, como te contaba, la literatura infantil dentro del Fondo de Cultura Económica es súper importante. Si bien tenemos un área muy potente de libros, sobre todo de filosofía, historia, etcétera, el área de literatura infantil es muy power. Tenemos libros de Oliver Jeffers, de Anthony Brown, por ejemplo, de Esteban Cabezas, que también es chileno, y ahora de Elisa Zulueta, que se une al catálogo del Fondo de Cultura Económica, cosa que nos tiene muy, muy
muy contentos. Sí, su debut con ustedes, ¿no? Debut con nosotros, ella tiene el libro en otras editoriales, pero con nosotros por primera vez está ahí funcionando codo a codo. Hay cosas, por ejemplo, que estaba revisando aquí, como La lechuza, El destino de Fausto, una fábula ilustrada, que está también asociado a la compra y además está con un descuento, veo acá. Eso te voy a contar que estamos en pleno Cyber. Hoy es el último día del Cyber Monday. Entonces, si ustedes se meten a la página del www.fondodeculturaeconómica.cl, pueden ahí agarrar descuentos de hasta un 90%. ¡90! Sí, una locura. Nos volvió un poquito loco igual. Así que no estamos un poco... Mira, nos tratamos de arrepentir, pero no pudimos. Ya lo habíamos tirado, así que hasta 90% de descuento, libros de literatura infantil con hasta un 40% de descuento, así que... Ojalá que la gente de finanzas no lo sepa todavía. Sí. Hoy tuvimos una reunión con eso. Ya tuve una reunión con eso, así que recomendado entonces El ratón morón, ilustrado por Virginia Donoso y escrito por Elisa Zuleta, destacada también como primer texto recomendado del Fondo de Cultura Económica. También tenemos otro aquí en la mano que me gustó mucho porque es una persona muy interesante, un personaje en sí mismo, muy interesante. Nos referimos a Fernando Pessoa y hasta ahora Pessoa Múltiple. Cuéntanos un poco, también lo hablábamos fuera del micrófono y es como una especie como de... Si fuera un disco sería un gran éxito. Totalmente, claro. Pessoa, el último, Don Fernando Pessoa, en realidad no hay que ser tan... Don Fernando Pessoa, el Pessoa. El Pessoa, claro, el Feña. Claro. Don Fernando Pessoa, el último tiempo ha agarrado mucha importancia, sobre todo en español. Es un escritor que escribía principalmente en portugués, con una antología importante que sacó hace algunos años, edición UDP, por ejemplo, y varias otras editoriales que también han retomado sus textos. Y este libro, tal como tú bien dices, la gran diferencia que tiene con el resto es que reúne textos que él escribió, obviamente en portugués, que son la mayoría de sus textos, algunos que son en inglés y otra gran parte de textos, muchos de ellos inéditos, que estaban en francés. Entonces cuando uno agarra este libro, toma como la visión completa de su literatura, de sus lenguas, de distintas formas en las cuales él se dedicaba a escribir, y también saca algunas fotos, imágenes de los textos originales de Pessoa, cosa que tampoco yo lo había visto al menos en ningún texto en español. Así que está muy bueno, como tú bien dices, para agarrar como un paseo por toda la literatura de Fernando Pessoa, un precio reaccesible, alrededor de las 10 lucas cuesta ese libro. Bien. Súper bien. Y yo siento que es uno, como dicen en el prólogo, uno de los autores, si no el autor más importante de la historia de Portugal, y por ende uno de los más importantes de los europeos contemporáneos. Además, claro, como bien dices tú, leerlo en su idioma que no es el nativo, ¿no? En inglés, en francés, te entrega otra perspectiva también del uso de la palabra. Totalmente, eso es lo que quería tratar de explicar y no lo logré. Tú lo hiciste muy rápidamente, gracias, Rodrigo. Años de comunicación. Sí, y además tú me contabas que tenía seudónimos y que escribía con otros nombres, entonces como que aparecen obras y de repente... Hay varias, claro, y lo entretenido que en el índice están, si lo revisáis, como por sus seudónimos. A ver. Entonces... Fernando Pessoa, ya. Fernando Pessoa, ¿qué era? Era él. Era él, claro. Alberto Caeiro. Por ejemplo. Ya. Ricardo Reis. Que es el segundo más conocido, según yo. Con un amigo discutíamos, creo que Reis es el segundo. ¿Y qué decía tu amigo que era el segundo? También, llegamos a esa conclusión. Llegaron ya. Sí, ya. No sé por qué sí, porque yo pagaba la cerveza, pero... Álvaro de Campos. Él escribía en español, me imagino, ¿no? Claro. Ya. En portugués, de Campos en portugués. ¿En serio? Sí. Y ahí, claro, luego viene como por idiomas, ¿no? Poemas ingleses, poemas franceses. Claro. Oye, qué linda forma de entrar entonces a Pessoa Múltiple. O sea, el título lo explica también un poco, ¿no? Claro. Oye, junto con Saramago, diríamos, ¿no? Están ahí, claro, absolutamente, codo a codo con Saramago. Bueno, Saramago empezó a publicar de viejito ya, bueno, aún así se ganó el Nobel, pero Pessoa... Hay un autor como de siempre, ¿no? Que se dedicó toda su vida a escribir textos, y por eso quizás tenía tanto tiempo y tantas ganas de los seudónimos, sí, de escribir en distintas lenguas, etcétera. Sí, tienes razón. Oye, te saco un poco del tema, te di con el nuevo libro. Mañana se entrega los Nobel. Y se habla de Raúl Zurita. Oye, sí, estuvimos la otra vez, bueno, en la oficina tenemos, Fondo de Cultura, tenemos unas
tremenda como problemas con las apuestas. Entonces empezamos a revisar ahí como por quién apostar y habían varios a los cuales se estaban jugando y efectivamente Zurita está dentro del top 5 de posibilidades, al menos en las casas de apuestas. Si era 1 a 15. Que está bien. Yo creo que es mucho mejor que la U, por ejemplo, cuando juega la U. Mira, somos de la U, así que podemos decirlo. Sí, podemos reírnos. Estaba esta autora china 1 a 5, no me acuerdo el nombre. Xuan... Estaba, Sí. claro, estaba Murakami, que siempre está. Claro, es como Scorsese en su momento, que sí ganó, y como DiCaprio, po. Como DiCaprio, sí. No sé, está complicado. Está ahí Zurita con hartas posibilidades y está sonando. Bueno, y al menos que suene ya Sí, me parece bonito, ¿no? Como una nominación. Tercer libro antes de irnos a la música, El capitalismo del quinto Kondratiev. Dice, acumulación de capital, tecnología digital y procesos socio-institucionales de esta teoría de Kondratiev, ¿no? Que habla de las teorías económicas que son ciclos más grandes de lo que uno eventualmente podría creer. Cuéntanos un poco de este texto. Sí, primero esa colección, una colección que nos gusta mucho, la colección naranja del Fondo de Cultura, que es una colección dedicada exclusivamente a textos de economía contemporáneos, clásicos como El Capital, por ejemplo, ¿Sí? o más contemporáneos como este, donde toma el quinto de Kondratiev, como tú bien dices, como que habla de los ciclos de producción y precios principalmente, una cuestión teórica de la economía un poquito dura, pero lo agarra y lo mezcla con situaciones sobre todo históricas y situaciones contemporáneas. Ya. Entonces va agarrando y va explicando un poquito la lógica de cómo este sistema del capitalismo, y lo agarra hoy día, donde el capitalismo está bastante cuestionado, sobre todo por los últimos años, los estallidos que han habido desde el año 2008 principalmente hasta, bueno, incluido el nacional en los últimos años, que lo explica desde el punto de vista más que sociológico o histórico, lo agarra desde el punto de vista económico y le da una razón casi numérica. Y tiene muchos textos, no sé, que involucran gráficos, que involucran parábolas, que involucran cuestiones meramente técnicas, a veces duras, pero que le dan razón a lo que está pasando históricamente. Por eso es muy entretenido. Es un libro, si bien se lee más bien lento, un libro que roza lo técnico, desde a quien le gusta la economía y quien goza con la economía, sin necesariamente ser economista. No es solamente para académicos. No, para nada. Pero a quien le guste la economía, a quien le gusta agarrar un gráfico y leerlo e interpretarlo, está muy bien pensado, porque parte incluso con la teoría más dura de Marx y lo empieza como a explicar y a agarrar, y durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI hasta hoy día, principalmente con los estallidos sociales y con las revueltas que han habido en los últimos años, no solo en Latinoamérica, sino que en Europa sobre todo, y la agarra muy bien, porque que un texto tome situaciones históricas principalmente y sociológica, y que les dé razonamientos con cuestiones matemáticas o económicas, no conozco tantos que estén tan bien hechos y de forma tan cercana, digamos, al público más masivo. Así que interesante. Está interesante, sí. Me gustó tu descripción. ¿Qué pensará el presidente Boric, que en su momento dijo que una parte de él, ¿te acuerdas?, quiere derrocar al capitalismo? Sí. Que sacó chispas así con esa... Sí, se lo podríamos mandar al presidente Gabriel Boric. De seguro le puede interesar el capitalismo del quinto Kondratiev, que se puede encontrar también en la web, ¿no? Están, a un precio justo. Sí, están, bueno, todo por el Cyber Monday, están en el Fondo de Cultura Económica.cl, todas las novedades con un 20% de descuento sobre el precio normal. Está a 15.120, un libro que, como dices tú, uno se demora en leer y probablemente esté contigo un par de meses, así que parece que es justo el precio, y además con este trabajo, Obras de Economía, dice Miguel Rivera Ríos, Óscar Araujo Loredo, Josué García Bella y Benjamín Lujano López, que entiendo que es de la UNAM, así que interesantes reflexiones al respecto. Sí, súper recomendado. Escuchábamos Sahara Night a esta hora. ¿Será por el Mundial que se va a disputar en parte en África? Un recordatorio musical a esta hora en Frecuencia Pública. Estamos haciendo Frecuencia Literaria. Nos gusta hablar de libros, nos gusta hablar con Cristiano Ortega Pupo, que es del Fondo de Cultura Económica, con estos recomendados para esta edición. Pasamos por El capitalismo del quinto Kondratiev, un libro que está más cerca del pensamiento, un libro quizás un poco más lento de leer. Pasamos también por
Pessoa múltiple, una antología, grandes éxitos. Esa fue una navaja mía de Fernando Pessoa, Vamos. gran escritor portugués. El ratón morón, para niños y niñas, que está muy muy bonito, en serio lo recomiendo. Sobre todo el formato, tapa dura, ilustraciones de Virginia Donoso. Y ahora vamos con la cuarta recomendación. Vamos. Que tenemos en la mano, que se llama El infinito juego de la ciencia. Así es. Oye, realmente está variopinto la, Sí, te pasaste, la selección. te pasaste. Entretenido. De cada pueblo un paisano, Vamos. decía, Veamos qué tenemos aquí. El infinito juego de la ciencia forma parte de una colección del Fondo de Cultura que nos encanta, que se llama la colección Breviarios, que son formatos chiquititos, de muy buena calidad, como para llevar en el bolsillo. Para tiempos como los de hoy, po. Lecturas cortas, rápidas. Es como para llevar en el bolsillo en la micro y agarrarlo con una mano prácticamente. Y en esa colección hay centenas de títulos que pasan por todas las temáticas, desde narrativa, ensayo. Y en este caso nos abocamos al último libro publicado en esta colección, que es sobre ciencia, ciencia dura. Claro, porque lo que hacen ustedes aquí, en este caso le estuve revisando la reseña, ¿Sí? es como que llevar la ciencia, porque cuando éramos chicos nosotros, y lo conversábamos ahí con la subsecretaria, la ciencia era algo todavía medio oculto, a veces medio oscuro, a veces medio difícil, que Totalmente. te presentaban como algo, hoy tengo física mañana, no, o tengo química, no sé qué voy a hacer. Esto es mucho más amigable, como que la belleza de la ciencia, en el fondo es Bueno, de partida son dos científicos italianos que justamente, como tú bien dices, como que entendieron esto mismo y lo hicieron como mucho más masivo. Entonces bajaron un poco la teoría para hacerlo como, oye, la gente no nos está, no lee o no le interesa tanto lo que nosotros, o cómo lo decimos, o quizás Yo sí. creo que era más eso, era el Más eso. cómo, más el qué. Claro. Sí. Entonces agarra en 4 o 5 capítulos los grandes sucesos de la ciencia, de la historia, desde Newton, por ejemplo, las teorías más básicas de la ciencia, pasando por Einstein y absolutamente todas, las más importantes al menos, y las va agarrando y va haciendo una gran crónica de la vida, digamos, de cómo hacer que el pensamiento funcione en base a la ciencia del día a día, prácticamente. Entonces, como una de las lógicas que en la introducción sale del libro es que le llamó mucho la atención de por qué razón la gente hoy día, en su mayoría, era tan proclive, tan fácil de caer en las fake news, por ejemplo. Ya, Entonces ¿qué se era como responde? que el pensamiento lógico estaba un poquito atrofiado. Entonces, básicamente cualquier cosa que te impactara te podía hacer creer que era cierto. O que te dé la razón. Y que te dé la razón, o que simplemente cómo estuviera contada era más importante que el trasfondo. Entonces se dieron una vuelta y pensaron como, de pronto, como veamos cómo funciona la ciencia, que se dedica principalmente a buscar las razones Científicas, digámoslo, valga la redundancia. valga la redundancia, Pero comprobables. y comprobables y empíricas, digamos. Básicamente pensándolo un poquito más, pues. Entonces empezaron a darse una vuelta con las teorías más básicas, como contaba, hasta hoy día, con el fin, primero, de entretenernos y saber de dónde vienen esos pensamientos, y segundo, de que estos pensamientos después nos sirven para el día a día, para vivir. Una hora, como que decía, que hay una frase que me gustó, que anoté, que dice como un libro sobre cómo la ciencia puede ayudarnos a comprender el mundo y a dotarlo de sentido. O sea, más allá del hecho en sí, en el hecho puntual del experimento, por decirlo de alguna forma, es como cómo nos puede ayudar a leer el mundo un poco. Sí, me gusta. Voy a citar también otra parte de la reseña que me gustó. Nos dicen que la ciencia es belleza, creatividad, el placer de analizar y descubrir, dice, investigar los misterios. Y eso es, investigar cosas misteriosas. Y eso es la ciencia. Por eso los niños a veces pueden acercarse desde ahí. Estábamos contando hace un rato que ya se entregaron los Nobel de Química, ¿ya? Claro. Y ellos hablaban de los puntos cuánticos, que finalmente es la que te lleva a las pantallas LED. Claro, eso es como, ¿cómo lo usa en la vida cotidiana? O las investigaciones de la NASA que terminan como en el microondas, ¿cachai? Como los 3M, los parchicuritas. ¿Cómo afecta finalmente? Claro, en el día a día, quizás uno no se da ni cuenta con un montón de situaciones que efectivamente en un principio, cuando se empezaron a investigar, eran misteriosas, derechamente, y se volvieron cotidianas. De hecho, estamos al aire gracias a la ciencia, a las ondas de radio. Por ejemplo. Sin ir más lejos. Mucho más lejos. Ya. Y veo ahí, me llama mucho la atención, El Gran Juego, nuestro último y quinto recomendado. Sí. Tiene buena pinta, al menos. Tiene buena pinta. Esta libro colección, gordo, mira, voy a mostrar aquí Eso a los es. que nos están viendo. 50.2 televisión digital. 50.2, ahí. Esta colección, la colección negra del Fondo de Cultura Económica, es mi favorita, por lejos. Es la colección de historia. Todos los libros son negros. Todos los libros de tapa negra con algún dibujo. Naranjo, economía,
negro, historia. Y si querés irte más difícil, el gris, filosofía. Y ahí podemos un par más, no muchos más. Cuéntame un poco. La negra, primero, Peter Hopkins es el autor, un autor que falleció hace algunos años. Era un periodista que escribió en varios medios de comunicación ingleses, y por ende tiene el don de hacer una narrativa como una crónica absolutamente basada en la historia, pero de una forma que parece una novela de aventura. ¿Como Capote así? Es absolutamente, como un Capote. Es como que, o como, no sé, como una especie de Ken Follett basado absolutamente en hechos reales. O un Santiago Posteguillo también, que se dedicaba más bien al Imperio Romano, pero es más contemporáneo. El Gran Juego es una historia sobre el servicio secreto de los Altos de Asia, que narra la rivalidad principalmente entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico en la lucha por el control de Asia Central y el Cáucaso durante el siglo XIX. Entonces, esta historia que es una historia, esta es más bien como, se podría leer incluso como una novela de espías. Pensaba como tipo James Bond, pero un poquito más atrás. O sea, trata de cuestiones políticas por encima, mucho de pre-Guerra Fría, obviamente, pero con todo lo que conocemos del prototipo, de la idea de lo que es una Guerra Fría, de, como te contaba, mucho infiltrado, muchas trampas, muchos personajes que no vivieron para contarla. Y va narrando esta historia, una historia sumamente, por lo menos por mi parte, muy desconocida, quizás en libros de historia más duros estaba, pero narrado como las aventuras con los personajes y cómo ocurrió de forma cronológica, está entretenida. Y otra cosa que llega a ser un poquito graciosa al fin de cuentas, es que claro, narra la contraparte, la enemistad en ese momento entre Inglaterra y Rusia, que finalmente terminó cuando después se unieron por combatir a su enemigo en común, que terminó siendo Alemania, ¿no? Entonces, bueno, conté el final, está bien, ¿no? Está bien, sí, es historia. El Titanic se hunde. Sí. Oye, qué bueno, y además un libro que puede acompañarte también un buen rato, a un precio justo, que casi, no sé, 20 lucas con el descuento, aprovechen. Un libro de casi 500 páginas que viene con algunas ilustraciones de algunos líderes de vez en cuando por ahí, pero está bueno. Está entretenido que al principio sale el mapa de donde transcurre la historia, las primeras 3 o 4 páginas, entonces podía agarrar, no sé, que tiene un poquito, bueno, obviamente Rusia, un poquito de Pakistán y toda el Mar Caspio. Oye, pero entonces cuando agarráis ese mapa y empezáis a leerlo, vuelve al mapa cada ciertas páginas para ver qué parte del mapa me está narrando en este momento. Oye, Cristian, muchas gracias entonces por tu tiempo, por tu voluntad, por traernos estos ejemplares. Te dejo el micrófono abierto de Radio Usach para que invites a revisar esta colección y aprovechar también el Cyber Fondo Economic. Por favor, sí. Aprovechen, hoy día es el último día del Cyber Monday, con descuentos de hasta un 90% en nuestra web www.fondodeculturaeconomica.cl. Revisen ahí, tenemos descuentos en Santiago gratuitos sobre los 40.000 pesos. ¿Ya? Así que no, hay libros buenísimos. Todas las novedades que hablamos hoy están con un 20% de descuento y tenemos descuentos de 40, 60 y como les contaba, hasta 90%.